versículos vamos a estar meditando desde el versículo 1 hasta el versículo 13, que viene como un refuerzo de parte del Señor para hablar de la oración. Suena raro, aunque sean pescadores, aunque sean personas no profesionales, pues de la religión, eran judíos. Los primeros discípulos del Señor Jesucristo eran judíos. Y todo judío desde niño aprendía a orar, sabía las oraciones. De hecho, al parecer, uno de los salmos con que los niños oraban para dormir era el Salmo 4, por ejemplo, Salmo 4:8, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Señor, me haces estar confiado. Y así como ese salmo, había muchos otros salmos y muchas bendiciones y palabras que los judíos, conocedores de la palabra de Dios, podían hacer. Llama la atención entonces esta pregunta: Señor, enséñanos a orar. Pero yo creo que la respuesta es: enséñanos a orar como tú lo haces. Y yo quiero que analicemos en este aspecto cómo era la oración en los tiempos de Jesús y cuál fue la novedad, cuál fue la introducción que Dios a través de Jesucristo nos dio en cuanto a la oración. Por ejemplo, nosotros sabemos que los musulmanes oran con ciertos horarios a determinadas horas del día y son oraciones prácticamente obligatorias. Ellos ya se acomodan y donde quiera que estén, ellos se ponen a orar. Los judíos también tenían horarios para la oración. Por ejemplo, uno de esos horarios famosos era todos los días a las 3 de la tarde. Ellos, donde quiera que estuvieran, tenían que detenerse y a las 3 de la tarde orar. Pero no era esa la única manera. Por ejemplo, sabemos de Daniel, que Daniel oraba 3 veces al día. Vemos, por ejemplo, que Jesús oraba tempranito. Lo interesante de Jesús es que cuando uno escucha enséñanos a orar, tal vez uno esperaría instrucciones de, bueno, cuando oren, arrodíllense, ¿no? Es decir, tomen ciertas posturas. O cuando oren, levanten su vista al cielo, así como yo lo hago. O cuando oren, póstrense en el suelo. Es decir, uno está como acondicionado o condicionado a decir: dime con qué empiezo, dime qué palabras uso, dime qué situaciones, qué actitud, si me pongo, por ejemplo, yo las primeras veces que escuché a personas orar, yo no oraba. Yo debo de confesar que yo rezaba, yo repetía cosas que escuchaba de otros, pero cuando yo empecé a convivir con cristianos, una de las cosas, uno de los amigos con los que yo escuché al principio orar, por ejemplo, él se ponía como a llorar, ¿no? Él se ponía: oh, Señor, ten misericordia de nosotros. Y yo decía: wow. Yo dije: ¿qué le está pasando a mi amigo, no? Señor, aquí estamos. Y dije: pobre, está teniendo una crisis, un problema así, ¿no? Y yo, bien curioso, terminaba de orar, lo volteaba a ver y ni una lágrima, ¿no? Y ya después él estaba normal, ¿no? Pero él aprendió a orar diciendo: cuando ores, haz como que lloras. Y había personas que así oraban, había otras personas que oraban con júbilo, con alegría. Y podemos
enumerar infinidad de maneras en las que el pueblo judío y el Antiguo Testamento oraba. La cosa está aquí es, ¿qué vieron los discípulos? ¿Qué vieron estos hombres en el Evangelio de Lucas que se acercaron a él? Y yo creo que entre varios, porque no se nos dice quién era, le han de haber dicho, a ver tú, ve y pregúntale que nos enseñe a orar, ¿no? Vieron algo diferente. Y yo lo que pongo aquí en esta introducción es que los judíos, tristemente, como pasa con muchos grupos religiosos, inclusive los cristianos, habían convertido la práctica de la oración en algo muerto. En algo muerto. Es decir, se dirigían a algo impersonal, a algo que a lo mejor estaba en el aire y que quién sabe si estaba allí o si los escuchaba. Era algo muerto, muchas veces era algo ceremonial, es decir, lo tenemos que hacer de tal manera, tenemos que ponernos de pie, tenemos que levantar las manos y tenemos que hacer, ya era pura ceremonia. No estoy diciendo que levantar las manos o ponernos de pie esté mal. Lo triste es que lo hagamos ya luego de manera mecánica. Es decir, ya como en automático, sin estar consciente de lo que estoy haciendo. Muchas veces era algo ritualista, cuidaban más la forma, cuidaban más las maneras que con quién estaban hablando, algo rutinario y muchas veces sin significado. Muchas veces era para ser visto de las personas. Ah, qué bonito habla, qué bonito platica con Dios, qué impresión. ¿Quién va a orar? Ah, pues que él ore porque él habla bien bonito. Entonces, ¿está hablando para la gente o está hablando con aquel que todo lo escucha, ¿no? Entonces, ante esta situación, por ejemplo, los discípulos veían que Jesús no tenía horario. Él se podía levantar bien tempranito, siendo aún oscuro, e irse a orar. Él podía, antes de una sanidad, orar. Él podía orar antes de hablar con la gente. Él oraba en todo momento. Entonces ellos decían, para Jesús no hay horario. Y luego de repente veían a Jesús hablar con el Padre con tanta familiaridad que no lo hacían así los judíos. Señor, enséñanos cómo le haces. Y qué impactante era esto, amigos, hermanos, de que es Dios mismo enseñándonos cómo quiere que hablemos con Él. Es el camino diciéndonos cómo ir al Padre, cómo tener comunión con el Padre. Entonces, si lo hacemos de esta manera, como Él nos lo enseña, tenemos la garantía de que Dios nos va a escuchar, de que Dios nos va a escuchar. ¿Saben qué es lo triste? Lo triste es que la oración que encontramos en Mateo 6, que le llamamos la oración modelo, el Padre Nuestro, y parte de la oración, porque si tú te das cuenta, no es la misma. Dice más o menos lo mismo, aunque Lucas es más breve, la oración que usa Lucas. Y tal vez uno diga, pues a Lucas le faltó más palabras que Mateo. Pero si te das cuenta, Mateo, la oración que Jesús da, la da parece que en Galilea. Y la oración que registra Lucas es en Judea, es decir, es en dos lugares diferentes. Y otra cosa interesante es que posiblemente en la oración de Mateo Jesucristo da varias enseñanzas de las disciplinas que el judío practicaba, como el ayuno, la oración, las ofrendas y todo ello.
Y en Lucas es una ocasión particular donde nada más está con los discípulos y uno de ellos le dice, enséñanos. O sea, son circunstancias diferentes, pero el principio es el mismo. Jesús dice, cuando oren, diríjanse hacia Dios. Ahora, tal vez tú te preguntas, porque yo también me lo pregunté, ¿qué tiene que ver esto con el amor al prójimo? ¿Qué tiene que ver esto con el mes del amor y la amistad o de lo que estamos hablando de amar al prójimo y todo esto? Imagínense, la oración es hacer a Dios próximo, hacer a Dios cercano a nosotros, es tener un acceso pleno con Dios, es acercarnos al Dios que vive en lo inaccesible, pero que está accesible para ti y para mí cuando oramos. Y que yo por eso a este mensaje, pensando en que Dios quiere despertar hambre para relacionarnos con Dios en algo vivo, en algo vibrante, yo puse este mensaje: Jesús nos ama enseñándonos a orar. Una manera en que Jesús amó a sus discípulos fue enseñándolos a orar. Y esto era algo maravilloso de un maestro, porque muchas veces los maestros decían, no, esto nada más está reservado para mí. O sea, yo soy el único que puede. Y tristemente, en muchas religiones tenemos que ir con esta persona, tenemos que ir con este personaje, porque él está más cerca de Dios y porque él se comunica con Dios, y nosotros que estamos más abajo, pues nos necesitamos a él para comunicarnos con el mero mero. Y Jesús dice, yo los amo tanto que yo quiero enseñarles a que ustedes hagan lo que yo hago, cómo me comunico con el Padre. Así que, pensando en eso, yo saqué 3 pensamientos de estos versículos. El primer pensamiento lo encontramos en los primeros 2 versículos. Y yo el primer pensamiento le puse, nos anima a acercarnos a un Dios accesible. Recuerden, Jesús nos ama enseñándonos a orar, animándonos a acercarnos a un Dios accesible. Y yo quiero que tengan bien presente el carácter de Dios en toda esta oración. Si ustedes pueden ver lo siguiente, en Mateo 11, 1 y 2 dice, una vez Jesús estaba orando en cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos se le acercó y le dijo, Señor, enséñanos a orar, así como Juan le enseñó a sus discípulos. Jesús dijo, deberían orar de la siguiente manera: Padre, que siempre sea santificado tu nombre, que tu reino venga pronto. Yo lo que puedo decir de esto es que la novedad que enseña Jesús aquí es a dirigirnos a Dios como Padre. Dios es tu Padre, Dios es familiar, Dios es como el Padre que quiere reflejarse en ti, que quiere acompañarte, que quiere escucharte, que quiere animarte, que quiere consolarte, que te ama. Así que es una relación accesible de padre e hijos. Dios nos dice, cuando ores, ora como o platica como un hijo habla con su padre. Dios es Padre. Y esto era una novedad porque los judíos no oraban así. Los judíos oraban Adonai, Eloheinu, es decir, Señor nuestro Dios. Y Jesús en arameo, él decía Abba, Abba. Y cuando él decía Abba, estaba diciendo papá o padre, hablando de una intimidad.
Eh, y algo interesante en este segundo versículo es lo siguiente. Vean lo que dice el versículo 2. Padre, que siempre sea santificado tu nombre, que tu reino venga. Entonces, está hablando de que eres un Padre accesible, pero también está hablando de que Él es santo, de que Él es santo y de que debemos de exaltar su nombre, pero también nos está hablando que Él es Rey. Así que Él es Padre, nosotros hijos. Él es santo, nosotros somos pecadores. Él es Rey, nosotros somos sus súbditos. Y Él quiere que con esa expectativa vengamos a Él. No sé, yo lo que le puedo decir, algo que he aprendido de hace años, es que, y si ustedes se han fijado cómo oro dirigiéndome al Padre, pero antes de pedirle cualquier cosa, antes de pedirle por tal familia, por tal persona, por tal necesidad, por tal situación, yo siempre lo exalto, siempre santifico su nombre. Alguien dijo, yo lo vi de Dios porque esta mañana escuché esto, la diferencia entre Dios y la creación es la santidad. Dios está más allá de la creación. Dios está más allá de nosotros y Dios es diferente a nosotros. Cuando nos acercamos a Él, nos acercamos a algo diferente, algo grandioso, a alguien más bien que nos sustenta, que nos cuida, ¿no? Y todo ello. Yo a veces me impresiono, cuando estaban hace poco, creo que los Grammys, estaba la fiesta de los Grammys, y se le acerca el conductor a Adele. Han escuchado a Adele, ¿verdad? Y le dice, oye, ¿tú conoces a La Roca? A Dwayne Johnson, ¿no? ¿Tú conoces a La Roca? Dice, sí. Y, no, y dice, bueno, sé de él, pero no lo conozco. ¿Te gustaría conocerlo? Y Adele, o sea, es Adele. Sí, sí, sí. Y de repente aparece por atrás La Roca y se acerca y Adele está así, ¿no? Entonces, si alguien se le acerca a Adele, uno se queda, ¡ay, Adele!, ¿no? Y Adele, ante La Roca, ¡La Roca! Y llega y la abraza y todo esto. Yo digo, somos creación. Y ante personas nos ponemos a temblar. ¡Ay, estoy aquí a unos centímetros de esta persona! ¿No? Ya sea un futbolista, ya sea un atleta, un cantante, un artista, lo que sea. Bueno, la santidad es Dios y nosotros. Dios no es igual a nosotros. Y cuando le decimos santificado sea tu nombre, o seas tú santificado, tú eres lo máximo, Dios, tú eres lo más grande que tengo. Tú estás por encima de lo que más admiro, de lo que más aprecio, de lo que más amo, de lo que más reconozco. Tú eres Dios. Tú eres grande, tú eres excelso, tú eres maravilloso, tú eres santo. Tú eres apartado, tú eres diferente. Nada de lo que yo admire aquí se compara a ti. Y que de repente yo diga, pero además de santo, eres rey. Venga tu reino. Y si tú eres rey, yo soy tu súbdito. Yo soy tu servidor. Entonces, Jesucristo nos enseña cuando platiquen con Dios, entren en esa dinámica de relación, reconociendo el carácter de Dios y dándole la gloria al Señor. Imagínense lo tremendo, que se haga tu voluntad, aquí como se hace allá. Que sea tu voluntad en mi vida, en mi
en mis decisiones, en mis planes, en mis gustos, en mi familia, como tú la haces sin obstáculos en los cielos, en tu reino. Y el hecho de decir, venga a tu reino es, gobierna tú, Señor, te reconozco como rey. Entonces, nos anima a acercarnos a un Dios accesible. Imagínense, para conseguir una cita con el gobernador o conseguir una cita con el mayor o con el alcalde, conseguir una cita con el presidente de este país o de cualquier otro país, es todo un proceso y es complejo. Con Dios no. Siendo Él rey, siendo Él soberano, siendo Él único, siendo el creador, Él dice, puedes tener un acceso conmigo en ese aspecto, ¿no? Entonces, yo te animo que siempre que ores, antes de pedir, lo reconozcas, lo exaltes, lo pongas y reconozcas que Él es único, que Él es soberano, que Él hace lo que Él quiere, que Él está por encima de ti, por encima de cualquier cosa que admiras. Él está por encima de todo, pero al mismo tiempo está accesible. Eso es lo maravilloso de Dios, que cualquier personaje que yo admire no está accesible a mí. Es más, si le preguntan, oye, ¿conoces a Raimundo? No, pues acuérdate de Raimundo. ¿Quién es? A lo mejor me saludó un día, o a lo mejor me firmó algo, pero yo no tengo una relación con esa persona. Pero si le preguntan a Dios por mí, Él va a decir, sí lo conozco. Hablo con Él todos los días. Tengo compañerismo con Él. Entonces, al orar, meditemos en el carácter de Dios. Pero no nada más al orar. Vamos a ver en segundo lugar, el segundo pensamiento, nos anima a pedirle a Dios lo que necesitamos. Y fíjense bien, yo fui cuidadoso con las palabras al decir lo que necesitamos, lo que necesitamos. Y aquí Jesucristo en estos versículos 3 y 4 nos habla de tres áreas que tú y yo necesitamos. Tres áreas que vale la pena expresarle a Dios lo que necesitamos. Vean lo que dice estos versículos. Y nuevamente todo es para la gloria de Dios. Vean, dice, danos cada día el alimento que necesitamos. Y perdónanos nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros. Y no permitas que cedamos ante la tentación. Repito, es más corto esta oración que lo que encontramos en Mateo, pero no importa, el principio está acá. El principio es que en lo que pidamos también reconozcamos su carácter, reconozcamos el carácter de Dios al escuchar nuestras peticiones. Vean, no son peticiones egoístas. Y a mí me admira que Jesús nos enseñe esto, ¿no? Nos dice el alimento de cada día. ¿Por qué no fue más práctico? ¿Por qué no dijo el alimento de toda la semana, Dios? ¿O por qué no dijo, Dios, el alimento de toda la quincena para que no me preocupe por el siguiente pago? De toda la quincena. Provéeme el alimento de toda la quincena. Dice, no, yo quiero que cada día, para que cada día me busques, para que cada día te des cuenta y experimentes que yo soy tu proveedor. Ahora, el alimento, tal vez uno diga, pues puro pan. No,
Cuando estamos pensando en necesidades y en su provisión, estamos pensando en alimento, estamos pensando en ropa, estamos pensando en casa, estamos pensando en transporte, estamos pensando en salud, estamos pensando en trabajo, estamos pensando en sustento, estamos pensando en el gobierno, en la paz, en la provisión, en tantas cosas que hace que uno viva seguro en un lugar. Dice, todas estas necesidades pídemelas cada día. Yo soy tu proveedor. Yo soy el que te provee. Reconoce eso. Hay personas que no reconocen esto. No, no, no. Estas manos son las que me dan de comer. Mi esfuerzo, mis estudios, mi sagacidad, mi inteligencia, mi título, mis relaciones, todo. No, es Dios. Es Dios. Así que aún en las peticiones, Dios, Jesucristo nos dice, cuando platiques con Dios, platica con Él como tu sustentador. Ahora, si todo eso implica sustento o alimento, pues hay muchas cosas por las cuales pedir. La escuela de los hijos, la educación, la universidad tan costosa, que Dios sea el proveedor, que Dios nos saque adelante, que Dios nos siga dando salud, que Dios nos siga dando inteligencia, fortaleza, determinación para terminar los estudios, el trabajo, que Dios nos dé las fuerzas y la salud para seguir siendo buenos trabajadores, buenos profesionistas, buenos técnicos en las áreas que Dios nos ponga, que sigamos siendo efectivos, que sigamos siendo productivos. De Dios viene ese sustento. Pero no nada más eso, sino que también cuando otra necesidad que tenemos es en la necesidad emocional, en la necesidad relacional, en la necesidad diaria por nuestra situación. Dios también es nuestro Salvador. Vean, todo tiene que ver con el carácter de Dios. Y perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros. Ir a Dios como nuestro Salvador. ¿Y por qué es importante esto? Porque el pecado es un problema. El pecado es un problema. Y estamos hablando de personas que hemos sido perdonadas por Dios. ¿Por qué sigue siendo un problema? Porque seguimos siendo pecadores. Porque seguimos fallando. Porque seguimos haciendo cosas que afectan nuestra relación con Dios. Y algo tremendo es esto. Si Dios es santo, nosotros no podemos acercarnos a Él con pecado. El pecado es una barrera que nos separa de Dios. El pecado es una muralla que muchas veces impide nuestra comunión con Dios. Ya sea porque nos sentimos mal, ya sea porque la culpa es muy grande, ya sea porque nos sentimos indignos, ya sea que alguien nos diga vamos a orar y nos decimos ahorita no porque no me siento muy bien. El pecado es un estorbo y necesitamos de un Salvador. Pero no nada más eso. Nosotros no podemos erradicar el pecado. Necesitamos de alguien, de un mediador, de Jesucristo. Jesucristo, al morir en la cruz, pagó por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Sin embargo, en nuestro caminar diario, le fallamos a Dios, le ofendemos, pecamos contra Él. Y así como Jesús le dijo a sus discípulos, lávense los pies los unos a los otros, necesitan lavarse los pies porque en su caminar diario se van a ensuciar. Ya no necesitan lavarse el cuerpo,
porque ya están limpios. Y está hablando metafóricamente diciendo, ya están perdonados, pero en su vida diaria, en su roce diario, se van a llenar de polvo. Y para acercarse a Dios deben de pedir al Señor que lo que hizo Jesucristo sea efectivo cada día. Que ustedes dependan de lo que hizo Jesucristo, y por eso al rato vamos a celebrar la cena del Señor, no para que nos limpie nuestros pecados, no para ser limpios de nuestros pecados, como algunos piensan que el pan, el vino es símbolo de que Cristo muere, más bien de que Cristo muere y nos limpia de pecado. No, es un recordatorio de lo que Él hizo por nosotros para mantenernos, para ser limpios, de que diario tenemos que estar recordando lo que hizo Cristo para que tú y yo tengamos acceso a Dios. Así que, fíjense, en la adoración, el carácter de Dios, en las peticiones, el carácter de Dios, todo es para la gloria de Dios. Dios es proveedor, Dios es salvador, pero también Dios es protector. Dios es protector. Y vean, aquí el Señor, antes de entrar a eso, el Señor agrega, así como nosotros perdonamos a los que pecan contra nosotros. Y la idea es esta: si nosotros sabemos que una gran deuda, una gran carga se nos quitó a través de Jesucristo, cualquier deuda, cualquier carga que alguien cometa contra nosotros, que alguien nos ofenda, dice, así como Él nos perdonó, tenemos que perdonar nosotros. Y tenemos que recordar que Él es Salvador para perdonar, no solamente nuestras vidas, sino aquellos que pecan contra nosotros. Y tenemos que tener esa capacidad. Y el Señor puso muchas historias en cuanto al perdón en ese aspecto. El siguiente punto dentro de este segundo pensamiento es que Dios es protector. Todavía no llegamos al 3, pero el Señor es protector, porque dice, no permitas que cedamos a la tentación. No permitas que cedamos a la tentación. Vean lo que dice el final del versículo 4. Y no permitas que cedamos ante la tentación. Dios no tienta, eso lo dice Santiago en otra parte. Dios no es malo ni perverso para tentarnos, pero sí Dios es protector de que Él puede en un momento dado decir, Satanás, demonios, no te metas con mi hijo, con mi hija, hasta acá. No te voy a permitir que lo dañes, no te voy a permitir que manches su vida, no te voy a permitir que destroces su vida, sino hasta aquí. Y eso nos recuerda lo que dice 1 Corintios, donde dice que no nos ha sobrevenido tentación que no sea humana, sino que fiel es Dios, que para que juntamente con la tentación, Él nos va a dar la salida. Él siempre nos da la salida y es asombroso cómo Dios lo hace, porque si fuera por nosotros, nosotros nos vamos. Nosotros nos vamos, ¿no? Recuerdo hace muchos años, voy a confesar un casi pecado que cometí siendo jovencito. Una muchacha de repente me dijo, no, tú me gustas y esto, y pues vivíamos en la playa, ¿no? Y todo esto, y yo bien jovencito, 20, 21 años, ok, ¿qué te parece si nos vemos? Y yo, digo, pues estaría bien vernos, ¿no? Y en la playa, no, sí, y ya llega el día, yo me preparo, estoy bañándome, y de repente digo, Dios, líbrame, Dios, ayúdame, me gusta, me atrae, protégeme, Dios.
pues empezaron a pasar cosas que mi día se fue complicando y no fui. Y yo después recibo la llamada, ¿qué pasó? Te estuve esperando y todo eso. No, pues no pude. Pero qué tremendo. Yo no le dije, oye, está mal lo que pensamos hacer y todo ello, ¿no? Simplemente le dije, no pude. Pero yo estaba empezando mi vida cristiana y no sabía cómo enfrentar estas cosas, pero sí sabía que tenía que pedirle a Dios ayuda. Y ya después Dios me empezó a dar palabras, me empezó a dar versículos bíblicos, me empezó a dar pasajes para poder resistir en ese aspecto. Pero Dios siempre nos va protegiendo, nos va cuidando. Y no por quién eres tú o por quién soy yo, sino porque nos ama y porque Él es protector. Entonces, cuando le decimos, no permitas que sea la tentación, es Señor, dame una salida, porque si es por mí, yo hago esto. Si es por mí, yo reacciono así. Si es por mí, yo actúo de esta manera. Si es por mí, yo tomo estas decisiones. Dios, ayúdame. Y entonces nos damos cuenta que tanto la adoración como las peticiones, todo es para la gloria de Dios. Dependo de la gloria de Dios y todo lo que haga es para la gloria del Señor. En todo debo darle gloria a Él y debo de reconocer que Él alcanza todas las cosas, ¿no? Esto nos lleva al último punto, al último pensamiento. Aquí Jesús nuevamente no les dice qué cosas hacer, sino que les cuenta una historia. Y una historia que yo sí quisiera aclarar, que no vayamos a malinterpretar la historia que cuenta como cómo es Dios, porque a veces pensamos que así es Dios, pero no. Vean la historia. Dice, versículo 5, luego utilizó la siguiente historia para enseñarles más acerca de la oración. Todo sigue el tema de la oración. Dice, supongan que uno de ustedes va a la casa de un amigo, ya deja la imagen de padre y se va a lo humano, al amigo. Dice, uno va a medianoche para pedirle que le preste 3 panes. Le dices, acaba de llegar de visita un amigo mío y no tengo nada que darle de comer. Supongan que ese amigo grita desde el dormitorio, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mi familia y yo estamos acostados. No puedo ayudarte. Les digo que, aunque no lo haga por amistad, está hablando de esta persona que está con su familia, está acostada, que es un padre que no quiere molestar a sus hijos. Si sigues tocando a la puerta el tiempo suficiente, Él se levantará y te dará lo que necesitas debido a tu audaz insistencia. Y fíjense, Jesús dice, Dios es así como ese hombre que está acostado con su familia y que está ocupado y no está imposibilitado para ayudarte. Al cantar maestro se encrespan las aguas, es casi como decirle, Señor, ¿qué no ves que perecemos? ¿Qué no ves que perecemos, Dios? ¿Que no tienes cuidado de nosotros? Atiéndenos, Señor, y todo esto. Y Dios dice, no, yo siempre he estado viendo las olas. Yo siempre he estado viendo cómo se hace la barca. Yo siempre he estado viendo tu corazón angustiado. Yo siempre he estado. Y por eso te digo, sea la paz. Sea la paz. En medio de la tormenta, sea la paz. Aunque el abismo se vea profundo y se vea oscuro, disfruta de mi paz. Pero vean, dice, así que les digo,
Sigan pidiendo y recibirán lo que piden, y sigan buscando y encontrarán, y sigan llamando y la puerta se les abrirá. No porque Dios sea como el amigo, sino porque Dios está atento. Él no dice, ay, me viene a molestar a medianoche. Y tal vez tú digas, qué inoportuno. Por eso yo a este punto le puse, nos anima a ser atrevidos ante un Dios generoso. Porque es atrevido ir con un amigo a la medianoche y tocarle. Tal vez en nuestros tiempos cueste un poco de trabajo entender esto, pero en aquel tiempo no había internet, no había televisión, no había cables, no había series y la gente se dormía al anochecer. Es decir, a las 7, 8 de la noche toda la familia estaba dormida. Entonces levantarse a medianoche y llegarle a tocar a alguien era una súper falta de educación. Pero qué tremendo es, tal vez tú digas, esto es absurdo lo que está contando Jesús. No es absurdo. Porque muchas veces uno, como no tenía refrigeradores, no había mini supers, no había Walmart, Neighborhood, no había nada en aquel tiempo, y llegaba alguien de imprevisto, ¿qué hago? Además viene de muchas horas de viaje y tiene hambre, ¿qué hago? Pues le voy a preguntar a mi amigo si tiene. Él tiene familia grande y seguramente hicieron para muchos, ¿no? Y todo esto. Pues esta persona va a la medianoche y le está tocando. Y dice, más que por ser amigo, es por la insistencia, por el atrevimiento. Dice, de todas maneras va a despertar a mi familia. De todas maneras nos va a volver locos. Si no me levanto, esta persona va a seguir tocando. Dice, y va a responder no por la amistad, sino por la insistencia. Ahora, Dios no se guía por la amistad, Dios no se guía por la insistencia, Dios se guía por su generosidad. Dios es generoso y Dios quiere que seamos atrevidos cuando le pidamos, Señor, porque tú eres generoso, a ti vengo otra vez. Sé que te pedí ayer, sé que te pedí en la mañana, sé que te pedí hace una hora, ya te adoré, ya te bendecí. Señor, ahora, por favor, respóndeme. Pero también pone otro ejemplo. Dice, ustedes los que son padres, si sus hijos les piden un pescado, ¿les dan una serpiente en su lugar? ¿O si les piden un huevo, les dan un escorpión? Claro que no. Así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre? O sea, si los pecadores hacen buenos regalos a sus seres queridos, ¿cuánto más su Padre? Dios está diciendo, Dios es proveedor y Dios el Padre. Y hace algo interesante. Dice, dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan, a quienes lo pidan. Una pregunta que surge aquí es, ¿el Espíritu Santo? ¿Por qué va a dar el Espíritu Santo? Y déjenme responderle como yo le aprendí a MacArthur en ese aspecto. Dice, Dios nos da el dador más que darnos muchos regalos. En otras palabras, Dios nos da al que nos da regalos. Tal vez tú le estás pidiendo regalos y dices, bueno, te voy a dar al dador. Pero también Dios nos da la fuente de todas las cosas en lugar de los efectos de esa fuente. Dios nos da la fuente en lugar de los productos de esa fuente. Dios nos da el consolador a los que estamos pidiendo consuelo. Dios nos da al Todopoderoso a aquellos que estamos pidiendo poder. Dios nos da al ayudador a aquellos que estamos pidiendo ayuda. Dios nos da la verdad a aquellos que andamos buscando respuestas. Dios nos da el suficiente a aquellos que estamos pidiendo amor, paz, gozo.
nos da aquel que da el fruto del Espíritu. Y como veíamos en la clase, ¿no? Si Dios nos da lo más maravilloso y el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia, es decir, la garantía de que tenemos todo en Dios, ¿qué nos puede faltar? ¿Qué nos puede faltar? Así que yo sé que es largo esto, sé que es profundo, pero yo quisiera que meditáramos al estar orando y pensáramos en el amor de Jesús. Acércate a Dios. Si Jesús te hiciera una recomendación, es acércate a mi papá, acércate a mi Padre, Él está accesible a ti. No necesitas muchos estudios, no necesitas mucho conocimiento, no necesitas mucho bagaje, mucho peregrinaje, mucha experiencia. Acércate, Él está accesible. Pídele lo que necesitas, pídele. Y prepárate, porque no te va a dar tus antojos, no te va a dar lo que se te antoja, te va a dar lo que necesitas. Pídele, pídele. Y sé atrevido. Pide y sigue pidiendo. Busca y sigue buscando. Llama y sigue llamando. Dios es bueno y Él va a responder. Así que yo, para mí, inclusive el manifestarle amor a un prójimo es también enseñarle a orar, a que aprenda a comunicarse con el Todopoderoso. Tengo la certeza que una manera en la que podemos, pongo como conclusión esto, en la que podemos amar al prójimo, es acercarlos a Dios y ser instrumentos para que ellos tengan una relación viva con Él. ¿Qué estamos haciendo para dar a conocer a Dios? ¿Qué estamos haciendo para acercar a otros a Dios? Si nosotros estamos cerca y nosotros acudimos diario con Él, ¿qué estamos esperando? O qué, pues sí, para que otros tengan esta misma experiencia. Vamos a pedir al Señor su ayuda para animar a otros a bendecir al Señor, a servir al Señor, a honrar al Señor. Oremos. Bendito Señor y Padre nuestro, gracias te damos porque nos enseñas no solamente a adorarte, a reconocer tu carácter, sino que a darte la gloria en lo que te pedimos y saber que tú eres un Dios salvador, un Dios sustentador, un Dios protector. Gracias, Señor. Gracias porque en las necesidades diarias de la vida, allí estás tú. Estás tú protegiéndonos, cuidándonos, sacándonos adelante. Gracias porque eres fiel, porque eres bueno. Y Señor, permítenos que al recordar tu sacrificio, al recordar lo que tú hiciste por nosotros, recordemos nuestra dependencia de ti, nuestra necesidad de que tenemos que ser nuestros pecados perdonados. Tenemos que venir y confesar nuestros pecados y experimentar tu perdón diario. Porque en el nombre de Jesucristo te pedimos todas estas cosas con gratitud. Amén.